Hola, muy buenas noches. Soy Enrique Chaires Ramírez. Gracias por permanecer en la sintonía de Universo 94.9 y a quienes nos siguen en internet a través de www.ucol.mx. Les doy la más cordial bienvenida a esta mesa de análisis del debate entre la candidata y los candidatos a la gubernatura del estado de Colima. Esta es una contribución más de la Universidad de Colima para el fortalecimiento de la vida democrática del estado. Transmitimos desde el auditorio Alberto Herrera Carrillo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en el mismo lugar, en el mismo escenario donde hace unos minutos concluyó este ejercicio democrático. Tengo el privilegio de compartir esta mesa de análisis con distinguidos colegas e investigadores académicos de la Universidad de Colima. Me acompañan la doctora Mayrén Polanco Gaitán. Ella es profesora investigadora de la Facultad de Economía, exdirectora de esa unidad académica y actualmente es la presidenta estatal del Colegio de Economistas. Bienvenida, Mayrén. Sí, gracias. Sí. Nos acompaña también el maestro en Administración Pública, Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, exdirector de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, profesor investigador de la misma institución y ex consejero electoral. Bienvenido, Cristian. Gracias, sí. Buenas noches. Saludo también con afecto al doctor Carlos Ramírez Vuelvas. Él es profesor investigador y director de la Facultad de Letras y Comunicación. Bienvenido, Carlos. Buenas noches, doctor. Y por supuesto también a nuestro anfitrión este día, al maestro en Administración Pública, Gerardo Hernández Chacón. Él es director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, profesor investigador también de esta unidad académica y fue funcionario del Instituto Federal Electoral como vocal ejecutivo en las juntas locales del estado de Colima y de Guanajuato. Bienvenidos todos a este ejercicio democrático. Buenas noches. Buenas noches. Bien, Mayrén, tus primeras impresiones de este ejercicio que ha sido en realidad un ejercicio bastante largo, casi 3 horas, independientemente de que luego analicemos las propuestas de los 7 candidatos y de la candidata, ¿cuáles son tus primeras impresiones de este ejercicio? Bueno, buenas noches, gracias por estar acompañándonos. En realidad el ejercicio nos sirvió para conocer precisamente las propuestas económicas de las personas que pretenden gobernar nuestro estado y sobre todo ver la parte de desarrollo económico y crecimiento que sin duda alguna es una parte central y medular para todas las personas, una parte sensible. Entonces el ejercicio es muy bueno, el del diálogo, y estamos fortaleciendo la democracia en ese sentido y me parece muy buena el ejercicio y la dinámica. Sobre todo se logró abordar todas las temáticas y de una manera que nos permita conocer un poco más las propuestas. Muy bien, muchas gracias. Cristian, en los procesos electorales, el debate como práctica política, además de su significado democrático y la contribución que se espera que haga para la calidad de las elecciones, los partidos, los candidatos, buscan afianzarse en el ánimo del electorado, aunque no siempre todos lo logran y no en las dimensiones que ellos quisieran. ¿Cuáles son tus impresiones de este ejercicio? Bueno, lo primero que yo quisiera decir es que hay que celebrar que se haya logrado este debate entre la candidata y los candidatos a la gobernatura del estado. Los que estuvimos cerca del ejercicio conocemos que no fue un proceso sencillo, pero finalmente se pudo materializar. Eso yo, por principio de cuentas, lo rescataría. También habría que decir que los debates de este tipo están considerados por la legislación electoral y establecen reglas muy puntuales para su desarrollo. Aquí creo que merece mención especial 2 instituciones que lograron conjuntar esfuerzos y poder ofrecer a todo el estado de Colima, a la ciudadanía y a los electores el próximo 7 de junio, un ejercicio democrático, auténtico, que permite conocer puntos de vista. Y desde luego me estoy refiriendo al Instituto Electoral del Estado y por supuesto a la Universidad de Colima, que se constituye como una institución que genera confianza, que genera certidumbre a los partidos políticos. Tan es así que todos, absolutamente todos, decidieron participar en este ejercicio. También me parece oportuno el momento del debate. Estamos a poco más de 2 semanas para que la gente termine de deliberar y hacer sus reflexiones con respecto a cómo emitirá su sufragio, y aquí pudieron escuchar muchas cosas, entre ellas propuestas, puntos de vista, ideologías de los partidos políticos y la posibilidad, que es muy compleja, de poderlos tener a todos juntos, escucharlos prácticamente en el mismo momento y confrontar las ideas. También, por supuesto, un debate no solo son
propuestas, no solo son ideas, también es una estrategia. Y en ese sentido, cada partido juega un papel en función de sus proyecciones, de su diagnóstico, y bueno, sobre eso creo que también podemos ahondar en los siguientes bloques. Sí, seguro es uno de los logros más importantes el que se hayan podido lograr los consensos para reunir aquí a 7 candidatos y una candidata, lo cual no es de ninguna manera sencillo. Cada uno de ellos tiene sus propios puntos de vista, sus intereses inclusive, y eso dificulta en ocasiones la labor de gestión para llevar a cabo este tipo de eventos. Carlos, yo te preguntaría en este primer momento, desde el punto de vista de la comunicación, ¿cómo viste el ejercicio? Vimos varias cosas, o sea, no solamente la parte escénica, sino también vimos las posturas inclusive de cada uno de los ponentes. Desde esa perspectiva, ¿qué es lo que puedes comentarnos? Bueno, yo también me sumo a la celebración del maestro Cristian en cuanto a la participación de las instituciones en hacer este ágora, ¿no? Y que creo que lo representa muy bien la Universidad de Colima, que es el escenario que trata de garantizar el vínculo social, digamos, de las posturas de las políticas públicas con la comunidad en el contexto de las elecciones. Creo que tiene que ser la universidad el sitio plural de intercambio de ideas, de diálogo y de acuerdos, ¿no? Como decía Cristian, para llegar al momento propio del debate, pues la universidad también colaboró en esta gestión de acuerdos. Creo que el debate en sí, como lo vimos, digamos, desde el punto de vista de la comunicación, marcó 3 grandes posturas que se habían manifestado o se han manifestado en casi 3 meses de campaña, y en estas 3 horas se sintetizan, ¿no? Una postura en general muy apegada al mercadeo, al marketing político, y luego otra que ha tratado de privilegiar las posturas, y luego una tendencia, creo que cada vez más general en los políticos, que sería despolitizar justamente el discurso y tratar de ciudadanizarlo, ¿no? De alguna manera. Creo que es una tentación y una tendencia. Luego los candidatos a lo largo de las 3 horas fueron intercambiando estas propias tendencias y posturas y jugaron de diferente manera, digamos, sus discursos, ¿no? Pero a grandes rasgos creo que son esos. Creo que hay algunos que se sienten más cómodos emitiendo mensajes a partir de estos discursos, y desde luego utilizaron los canales pues, convenientes para expresar esas propias ideas. En el medio, digamos, en comunicación, sabemos que el medio también es el mensaje, entonces yo creo que al propio público, a la propia audiencia le queda la sensación de que estos mecanismos pues generarán un determinado tipo de política también, ¿no? Efectivamente, pienso que la universidad, y creo que todos estaríamos de acuerdo y quienes nos escuchan también, el facilitar este tipo de eventos, el propiciarlos, el gestionarlos inclusive, pues eso tiene que ver con este compromiso de responsabilidad social. Y como decíamos al principio, es una contribución desde luego al fortalecimiento de la vida democrática de la sociedad de Colima y de México en general. Pero a mí me gustaría, por ejemplo, escuchar en este primer acercamiento, Gerardo, si bien es cierto que este tipo de ejercicios también sirven para que los electores, sobre todo aquellos que no tienen aún definido el sentido de su voto, puedan tener mayores elementos para ejercer el sufragio el día de la jornada electoral. ¿Crees tú que este ejercicio ha respondido a esas expectativas y contribuye, desde lo que pudimos ver aquí, a que ese público, ese segmento electoral pueda fortalecer, digamos, su punto de vista y acudir a las urnas el próximo 7 de junio? Yo estoy convencido de que este ejercicio promueve una participación social muy amplia. Estoy convencido de que cada uno de los participantes en el debate tiene un segmento de electores afines a sus propuestas, afines a sus partidos, afines a sus programas. Pero este ejercicio justamente tiene la posibilidad de ampliar el espectro, digamos, de apoyo a cada una de las propuestas por parte de la ciudadanía, y nos da la ventaja de establecer quizás una ampliación en el número de participación de votantes para el próximo 7 de junio. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, nos da la oportunidad de que aquellos ciudadanos que todavía no lograban convencerse de las propuestas planteadas por los candidatos,
tomen ya una decisión, se acerquen más a una posibilidad de identificarse con algunas de las propuestas de algún partido político, de alguno de los candidatos. Entonces, en ese sentido, nosotros esperamos que los ciudadanos que escucharon, que estuvieron al pendiente de este debate, hoy en día logren tomar ya una, diríamos, decisión preliminar hacia dónde van a encaminar su decisión en el sufragio. No quiero dejar de hablar sin sumarme a ese gran reconocimiento que se le hace al Instituto Electoral del Estado, a ese gran reconocimiento que se le hace a nuestra Universidad de Colima, pero habría que valorar ampliamente la decisión fuerte, la decisión firme, la decisión muy bien orientada desde mi punto de vista del rector de nuestra universidad, del maestro José Eduardo Hernández Nava. Nada menos hoy en la mañana reafirmaba el compromiso que tiene la universidad de seguir fortaleciendo estos esquemas democratizadores de la sociedad, y en realidad es algo inédito en la historia electoral de Colima. Muchas gracias. Sí, efectivamente, este tipo de ejercicios, los debates en las sociedades democráticas, pues uno espera también que contribuyan, digamos, al fortalecimiento del sistema electoral y específicamente al fortalecimiento del sistema de partidos. Yo lo que pude ver el día de hoy es decir, un número muy amplio de aspirantes a la gubernatura del Estado, pero difiere un poco de lo que decía Cristian hace un momento. Me parece que hemos visto un extravío precisamente de ideología de los partidos políticos, y eso es un factor fundamental cuando estamos hablando de un ejercicio que pretende contribuir al proceso de democratización de la sociedad. Cristian, yo creo que lo que hemos visto el día de hoy en realidad nos mueve no solamente a este compromiso que tenemos aquí, y sobre todo porque estamos en una producción de la Universidad de Colima, que como hemos dicho es también una forma de contribuir al procesamiento de la democracia y de la cultura política de la sociedad. Pero yo plantearía la primera pregunta, ¿realmente vimos propuestas en este ejercicio democrático? Desde mi punto de vista, vimos muchas cosas, pero no necesariamente lo que pudimos observar fue precisamente esas propuestas que la gente esperaba, que el público que aguantó 3 horas seguramente en el ejercicio esperaba ver. Yo te preguntaría, en esta primera parte donde hablamos de economía, donde hablamos de empleo y de ingreso, ¿cuáles son, digamos, los aspectos que tú destacas de las propuestas que hicieron los 8 candidatos y la candidata? Bueno, cuando preguntas si hay propuestas, evidentemente las hay. Yo creo que hay momentos en el debate, hay altas y bajas en el debate, hay una primera parte más concentrada en los temas y una segunda parte en donde las estrategias empiezan a arribar al tema de las descalificaciones. Yo creo que hay un diagnóstico común en el tema de economía, inversión, empleo. Es decir, hace falta generar empleo en el Estado. Se incrementan los niveles de pobreza y también, ¿por qué no decirlo?, este tema está vinculado con el tema de seguridad, como lo dijeron algunos candidatos. Sin embargo, hay diferencias desde mi punto de vista importantes en las visiones de los candidatos y las candidatas con respecto a estos temas. En unos yo percibo una visión muy local, muy territorial, diría hasta tradicional, y en otras son visiones de gran envergadura, yo diría transnacionales, que ven a Colima como un punto estratégico para el país y para el mundo, y que eso puede ser un detonante de la economía y como consecuencia un generador de empleos. Es difícil encontrar los cómo, porque hay muchas generalidades, ¿no? Se habla de mejorar, de trabajar, de superar, y eso y cada quien lo dice de la manera en que lo percibe, y ¿no? eso nos deja en muchos casos en ambigüedad. Pero creo que en este punto en lo particular yo rescataría alguna de las cosas que mencionó el candidato Nacho Peralta y también la candidata del PRD, Marta Cepeda. Me parece que Nacho Peralta, el candidato del PRI, en este punto sí llega a los comos, derivado de su fortaleza y de su experiencia profesional y laboral. Él tiene una trayectoria que lo acredita como un conocedor de los temas, y él habla de confianza y de seguridad para que se puedan ir revirtiendo las condiciones que actualmente privan en el estado de Colima. Y particularmente habla de Manzanillo
como un factor de Manzanillo como el eje fundamental del crecimiento de la economía. Para la economía del Estado. Eso se maneja con suficiente precisión, y en su caso la candidata del PRD, Marta Cepeda, habla de replantear el modelo económico que ha estado imperando en el Estado. No es sencillo, porque esto depende en muchas cosas del modelo económico nacional, pero plantea cosas bastante interesantes. Sí, es entendible, por supuesto, que el candidato del Partido Revolucionario Institucional del Verde y de Nueva Alianza se maneje con esa propiedad en el tema económico, dada su especialización, su experiencia, sobre todo. Pero a mí me parece que hubo también al menos un par de candidatos que para mí me generan una grata impresión. Uno es efectivamente la candidata del PRD, Marta Cepeda, y desde luego David Munro también del Partido del Trabajo. De la perspectiva que ellos tengan, pues, de la economía del Estado, pero sin lugar a dudas que ponen atención también en esos temas fundamentales que tienen que ver con la necesidad de generar empleo para que haya empleo y haya ingreso. Sí, de hecho se observa entre los candidatos que hubo conocimiento de las necesidades que tiene el Estado en materia de empleo, en materia de crecimiento económico. Obviamente estaban abordando desde las filosofías partidistas, pero no se llegó todavía a matizar en ese sentido. Sin embargo, sí se nota ese conocimiento económico. Aquí es importante reconocer que el empleo, lo que es la inversión, el capital humano, las tecnologías intensivas en los servicios intensivos en conocimiento y en capital humano, esa vinculación que debe de existir entre la universidad, el gobierno, las empresas, incluso las asociaciones público-privado, es importante para generar ese crecimiento económico. Entonces sí se nota, desde las diferentes aristas se nota esa articulación de lo que es el crecimiento económico, ¿no? Unos sí lo tienen con mayor claridad, precisamente el candidato de... En el caso de Nacho hay tres ideas muy importantes allí que vale la pena subrayar. Uno, efectivamente, que tiene que ver con la modernización del puerto. Sí. Habló de la modernización también del campo y desde luego habló de esas inversiones que hay que atraer, no solamente nacionales, sino del extranjero, para dinamizar la economía de la entidad. También habla de una parte muy importante que es lo que es la innovación. Esa innovación que se necesita para precisamente generar esos empleos. La inversión es importante y tiene congruencia con la parte del proyecto de seguridad, porque si no tenemos seguridad es difícil que vengan las empresas a invertir en el Estado. Pero también se menciona la parte de la creatividad, incluso ese desarrollo creativo, esa vinculación en la generación de corredores industriales que incluso está presente en varias propuestas como las de la del Marta Cepeda en el PRD, también la tiene considerada el candidato de la coalición del PRI en Verde y Nueva Alianza, y también está presente en la parte del humanismo con Carlos Barbazán. Si bien no se terminaron de explicar por los tiempos, pero bueno, hay esa congruencia, ¿no? Pero es importante recalcar que una característica importante que sobresale en todos los candidatos es la importancia que ellos le están dando al emprendimiento. El emprendimiento para generar esa innovación, pero sin embargo, por los tiempos a lo mejor no se dio la oportunidad de que ellos pudieran expresar desde las diferentes visiones la importancia que tiene detonar el emprendimiento, pero incluso pero en este bloque, Mayrén, y para todos, Gerardo, en este bloque pudimos observar, por ejemplo, con todo respeto, pero el candidato de Morena, Francisco Gallardo, Gerardo Galván de Encuentro Social y Carlos Barbazán del Partido Humanista, me parece que hacen lo que pueden en esa materia, pero en realidad no tienen una perspectiva clara de lo que requiere el Estado en materia económica. Yo estoy de acuerdo contigo, hacen lo que pueden, pero por lo menos hay una franqueza en sus planteamientos. Y lo quiero decir de la siguiente manera. O sea, a mí me parece una aberración para el electorado el que se plantee la posibilidad de crear 15,000 empleos al año. No hay que engañar al elector, no hay que engañar al ciudadano. Las condiciones estructurales, funcionales de nuestra economía, y menos en el Estado, no están, que me disculpen. Ni siquiera me atrevería a mencionar que son 10,000 empleos al año. Es
Es una tarea increíblemente... Pero es más complicado, Gerardo, cuando hablas de un número X, pueden ser 15,000 o 10,000, pero cuando no tienes los argumentos para soportarlo. Te estás refiriendo justamente al planteamiento de Jorge Luis. Habló de 15,000 empleos, pero no explica de qué manera va a lograr esto. Déjame terminar la idea, porque esto es interesante. Es decir, el general Gallardo se inserta en la dinámica de un discurso de acusación al neoliberalismo. Y en ese sentido hay que entenderlo de esa manera. Es que el general Gallardo lo que vino a reproducir el discurso de Andrés Manuel López Obrador. No lo entendió, no le avisaron de qué se trataba el debate en realidad. Pero yo aquí, insisto, no me gusta la idea de mencionar un número, cuando nosotros vemos cuáles son las condiciones actuales de la economía y del desarrollo del empleo. Ojalá que lo logren. Es el mejor de los propósitos que pueda tener un gobernante, generar el empleo. Pero lo dudo mucho. Dos apuntes nada más. Yo creo que menciona Gerardo fue algo que se repitió en el debate que la verdad es que vimos una especie de letanías positivas y negativas sobre tópicos, es decir, vamos a mejorar la seguridad y póngale lo que usted quiera, y luego la seguridad está mal, póngale lo que usted quiera, ¿no? Muchas ideas de pronto inconexas que hacían referencia a lo que tú mencionabas, doctor, sobre la inconsistencia ideológica, digamos, respecto a los partidos. Y ahí yo sí destacaría a Marta Cepeda por algo que no hemos mencionado, que me parece que fue muy constante también en su discurso, que fue la economía social, que desde luego es un tema que se identifica mucho con el PRD. Y luego, en el caso de Nacho, más bien su política de seguridad como una política de economía, es decir, garantizar que los inversionistas van a vivir en un estado seguro. Pero eso tiene que hacerlo, porque lo que tiene que generar es certeza, sino cómo ver inversión. Y la perspectiva que tiene Nacho es una perspectiva mucho más amplia, que va mucho más allá de la economía familiar, que efectivamente puede resolver problemas inmediatos de las familias, pero no que tienen que ver con la economía que requiere la entidad. Fueron dos propuestas que digo, son leales, son francas respecto a, congruentes más bien, ¿no?, con los partidos políticos, y luego son políticas realmente de economía que tratan de garantizar inversión y desde luego el empleo. Creo que cuando se planteó de esa manera, la economía como una política, la inversión como una consecuencia de esa política y el empleo también como una consecuencia de la inversión, tenía mucha congruencia. Y ahí yo añadiría también algo que mencionaba el maestro Gerardo, que es Gerardo Galván, creo que también lo hizo igual. Se planteó la economía como un problema político y luego la inversión como una consecuencia de ese problema político. De ahí en más creo que hubo muchas de estas letanías otra vez de buenas intenciones y de críticas sobre lugares comunes que siempre vamos a encontrar. Creo que ese es un problema fundamental de la política actual. Pero a mí me parece particularmente que de los 8 candidatos, solamente uno tiene claro la política económica que puede desarrollar en los próximos 6 años. Porque hay datos, hay información, hay experiencia, y está diciendo cómo va a lograr esa generación de los 10,000 empleos. Y es el caso del planteamiento de Nacho Peralta. Sí, yo decía nada más, hace falta imaginación para plantear los problemas, en general, es decir, todos, desde luego, por ejemplo, el economista es el tema que además manejó muy bien los tiempos, digamos, del propio debate, se concentró con mucha fortaleza en ese tema y creo que eso le dio mucha solidez a lo largo de su discurso, pero hace falta más imaginación al momento de plantear los problemas políticos y las soluciones, desde luego, ¿no? Porque caemos a esas letanías otra vez y a las inconsistencias ideológicas. Igual hay otra propuesta, la de Jorge Luis, que hablaba del turismo. Es un ramo muy importante el turismo para generar empleo. Sin embargo, me parece que Jorge Luis perdió el tiempo más en tratar de fundamentar sus, digamos, críticas, principalmente las dirigidas a Nacho Peralta, que en desarrollar sus propuestas. Ahí perdió tiempo y creo que hay una gran oportunidad para transmitir su mensaje. Pero vamos a ir a un segundo corte y regresamos para continuar con ustedes. Bien, muchas gracias por permanecer con nosotros. Les recuerdo que estamos en esta mesa de análisis de lo que sucedió en el debate entre la candidata y los candidatos al gobierno del estado de Colima. Quienes nos acompañan en esta mesa, ya lo había dicho desde el principio, lo recuerdo para que todos ustedes lo tengan presentes, si nos acaban de sintonizar, la doctora Mayrén Polanco, el doctor Carlos Ramírez Huelvas, el maestro Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño y el maestro Gerardo Hernández Chacón. Mayrén, a mí me parece que es bien importante que le podamos transmitir a la gente, porque esa es parte de nuestra responsabilidad como comentaristas en esta oportunidad, de cómo se pueden traducir digamos, en el entendimiento más fácil para el público en general las propuestas económicas. Sí, mira, es importante la inversión para generar
precisamente esos empleos. Se están manejando dos números, uno de 10,000 y el otro de 15,000. No los estamos palpando, las personas no los están palpando actualmente, pero porque no estamos aprovechando toda la capacidad económica que tiene el estado de Colima. De ahí están el trace de los proyectos para detonar los 3 polos de desarrollo, que incluso lo menciona Nacho y lo menciona Jorge Luis. Mencionan esos mismos 3 polos y hablan de Colima, Villa de Álvarez y los sectores que ellos piensan detonar. Porque además esto está vinculado con el tema de políticas públicas. Nacho hablaba con mucha puntualidad del combate a la pobreza. Entonces, ¿cómo poder lograr que el público que escuchó a los postulantes y que nos escucha ahora puede procesar esa información? Así es. La generación de empleo es la que nos lleva al crecimiento económico, al desarrollo, y que las personas puedan tener ingresos ingresos y que puedan salir adelante y reducir esa pobreza. Estamos hablando de los números controversiales. Como economistas estamos diciendo, bueno, es posible generar esos 10,000 empleos y ya digamos los demás. Estamos hablando de que estamos aprovechando todas las capacidades, las turísticas, las de inversión, las tecnologías de información y comunicaciones, los clústeres, el capital humano que se está generando en las universidades. Esa riqueza que tenemos es la potencialidad que nosotros estamos construyendo desde el punto de vista económico, y si suponemos que todos tenemos pleno empleo, entonces nos lleva a decir que la economía de Colima nos permite generar esos 10,000 empleos. Desde el punto de vista económico está ampliamente fundamentado, existen herramientas y técnicas para poder dar ese número que sin duda alguna sí ha causado mucha controversia dentro del debate. Incluso se vio al principio, ¿no? Estaban hablando de números. Locho replicó, incluso decía que porque se exageraba, digamos, con la generación de empleos, que iba a ser imposible generar tal cantidad, ¿no? Locho insistió mucho en esa parte. Sí, pero eso lo podemos entender solamente si revisamos también los planteamientos en términos de políticas públicas. Sí, y a mí me da mucha pena comentarlo y decirlo para el público que nos escucha. En realidad creo que esta fue uno de los rubros más débiles de todo el debate. En realidad solamente pudimos escuchar propuestas en políticas públicas a partir del planteamiento de Nacho Peralta. Y él hablaba de 4 cosas, al menos lo que yo pude subrayar. 1, el tema que está directamente asociado con la pobreza, Gerardo, el tema de la desigualdad, el tema de la seguridad y el tema de la igualdad de oportunidades. Efectivamente, este tema de la macroeconomía, ¿sí?, de la inversión y de la generación de empleos tiene que ver con estos 4 temas de políticas públicas. Mira, yo creo que estás en lo cierto. En realidad, la temática ausente del debate fue políticas públicas. Pero yo creo que nuestra obligación es tratar de explicar brevemente qué es la política pública, qué son las políticas públicas. Si nosotros hacemos un análisis general del debate, en estricto sentido, se plantearon algunos esquemas que se pueden abordar desde las políticas públicas. El empleo, la pobreza, la descentralización, la creación, o sea, en estricto sentido pueden formar parte de un contenido de unas políticas públicas. El problema es cuando confunden políticas públicas con programas. Creo que hay una enorme diferencia. Esa es la enorme diferencia, pero aquí habría que pensar de la siguiente manera. La gran virtud, desde mi muy particular punto de vista, de las políticas públicas es que le permite al gobernante tomar las mejores decisiones frente a las problemáticas planteadas. Es decir, las problemáticas planteadas por la sociedad, pongamos por ejemplo el empleo, se tienen que abordar en 2 condiciones muy, valga la expresión, que delimitan a estas políticas públicas. 1, es el ejercicio de la ciencia del conocimiento para abordar la problemática del empleo. Es decir, tenemos que utilizar la ciencia. El gobernante ya no puede decidir en función de su estado de ánimo. Tiene que hacer un análisis muy puntual de cuáles son las condiciones actuales de la economía que permitan crear X número de empleos, ¿sí? Y luego también pensar en que es una demanda de la sociedad, el empleo, es una demanda de la ciudadanía. Y en ese sentido trabajar para que la estructura gubernamental, a través del conocimiento, a través de la participación de la ciudadanía por sus demandas, opere
y permita resolver ese problema. Y entonces sí, no solo podemos crear 10,000, 15,000 empleos, los necesarios para un desarrollo económico más favorable para nuestro Y Estado. entender precisamente que el tema de las políticas públicas puede ser llamado de esa manera, políticas públicas, solo si tiene un ingrediente fundamental, Cristian, el tema de la participación ciudadana, y no se refirieron prácticamente a nada, ninguno de los 8 participantes en el debate. Bueno, incluso los que lo tienen como Sí, eje central de su política de partido. Creo que sería importante para el público que nos hace favor de escucharnos y de vernos. Fue un ejercicio largo en el que había que poner atención a momentos y a temas. Yo diría, sería mi punto de vista, tres escenarios. O sea, 3 candidatos que tienen experiencia en el acto de gobernar derivado de sus responsabilidades, y evidentemente me estoy refiriendo a Nacho Peralta, Jorge Luis Preciado y a Leoncio Morán. Incluso en ellos hay una dinámica propia de un debate de descalificaciones, porque saben que las encuestas los ubican como primero y segundo y tercer lugar. Entonces ellos en paralelo están jugando una estrategia, además de la propuesta que implica el tema al que se les está convocando. Debate, ¿no? Así es. Otro grupo... Pero en ese ejercicio y en ese debate también hay que destacar algo que no hemos mencionado. Ante esta postura de los ataques de Jorge Luis, precisamente atendiendo quizás a la posición que le dicen las encuestas, nunca se enganchó Nacho. O sea, en realidad nunca respondió. Sí, claro. Y eso es importante, porque incluso Jorge Luis Preciado, hubo momentos, episodios completos del debate que no los utilizó para hablar del tema al que se estaba convocando. Y eso evidentemente que tiene efectos en el ciudadano. Y decía, este es un primer grupo que había su propio debate en función de las condiciones y del juego político. Otro grupo, un pequeño grupo que me parece que aprovechan muy bien el debate como gente joven, gente formada, y que encuentran un punto intermedio donde pueden ellos sacar la cara y decir cosas muy interesantes. Me refiero a Marta Cepeda y a David Bungo. Claro. Y otro grupo que es el de Francisco Gallardo, Gerardo Galván y Carlos Barbazán, que me parece que se ubican más en su condición de ciudadanos, con poca experiencia en algunos temas, incluso con desconocimiento en muchos y de desfasamiento, ellos, ¿no? No solamente desconocimiento en realidad. Suponen que algunas de las propuestas o de las ideas que tienen se desembocan naturalmente en políticas públicas. Y ya lo dijo Gerardo, ¿no? La política pública es un procedimiento bastante claro, bastante bien establecido, donde se necesita de un personal calificado, de una metodología y por supuesto experiencia para poderlas llevar a cabo. Y ahí particularmente yo diría, en el tema de pobreza y seguridad, Nacho Peralta habla con claridad de políticas públicas. Yo quisiera también ampliar un poco lo que menciona Cristian. El debate comenzó muy conceptuoso, digamos, en el tema de economía, y luego fue bajando y fue subiendo a la otra línea que era más de marketing, hasta ese momento explosivo en el que Jorge Luis se pone la máscara y da echa mano de toda la oratoria que tiene para dar su propuesta, ¿no? En el tema de políticas públicas, a mí me llamó mucho la atención que se refirieran más bien a derechos humanos, como en esta intención de decir, los ciudadanos van a poder entrar y vamos a respetar todas las posturas, pero no generaron justamente este tema de cómo iba a ser más bien la participación del Estado con la ciudadanía. Pues ellos lo abordaron en términos generales como derechos humanos. El único que creo que sí lo hizo más en este tema fue Nacho, que dijo con claridad, mi gobierno va a ser un gobierno social, ¿no? Incluso creo que le ganó a Marta Cepeda en ese sentido, que ella había estado en el bloque anterior pregonando el tema de la economía social, como lo había mencionado, y además de que el tema de derechos humanos, en el caso de Marta Cepeda, prevalece. Pero en específico de derechos humanos habló Nacho, habló el general Gallardo y habló Gerardo Galván cuando se referían a políticas públicas. Me pareció curioso, pues, ¿no? Y cuando hablaron de derechos humanos, casi no hablaron del tema de
de esto. Fue Marta Cepeda la que aprovechó. Pero había otros dos temas muy importantes que tenían que haber vinculado con el tema de las políticas, que es, por ejemplo, el tema de la salud y de la educación. Sí. Y ahí también como que hay un vacío y un extravío en el resto de los candidatos. Las propuestas más claras, nuevamente... A estas alturas del debate, el debate ya era otra cosa. Realmente la discusión de el debate era otra cosa y la Eso gente que estaba en el auditorio también ya había asumido una postura bastante, eso digamos, que menciona relajada, Carlos, ¿no? es bien interesante. Sí. Quizás no seas politólogo, pero te considero como tal, porque efectivamente eso sucedió, ¿no? Inclusive hay dos momentos que a mí me parecen muy significativos. Una, luego Jorge Luis Preciado dice, yo vengo a aventarme un tiro con Nacho, sí. punto. Y al final, simbólicamente, se avienta el tiro, claro, no solo con Nacho, sino con todo el auditorio. Claro. Es decir, porque de alguna manera, lo quiero decir con toda claridad, es una falta de respeto. Y hay que decirlo, que no nos dé ningún temor. Si Marta Cepeda incluso lo señaló así, ¿no? Pido disculpas. Sí. Ofrece una disculpa al Sí, público, claro. a nombre de todos los... A nombre de todos los meseros del mundo. Sí. Me acuerdo mucho del chico malo de mi barrio, ¿no? Que le tenía miedo yo de salir de casa porque sabía que me iba a corretear. Sí, es que hay un momento en que da pena ajena en realidad, ¿no? Qué bueno de las que nos vas a propuestas. dar una nota, ¿no? A nivel nacional. Pero qué nota. Pero vamos a ir a un nuevo corte y regresamos para seguir platicando sobre este tema. Lo que sucedió hace unos momentos con el debate entre la candidata y los candidatos al gobierno del estado. Esta es una producción de la Universidad de Colima que se realiza a través de las direcciones de radio y de televisión. Pero hay dos temas también que no hemos abordado, y no lo hemos abordado quizás porque también ya nos metimos en la misma dinámica de los candidatos, es decir, le dieron la vuelta al tema de la justicia y la seguridad, más allá de esta enorme coyotito que se aventó el candidato Carlos Barbazán. Gerardo, o sea, Carlos Barbazán, le tuvieron que despertar para que abordara. Eso estuvo genial. En un debate le añade un significado humano al debate, tal y como lo representa, es un rasgo humano. Recuerdo bien que estaba buscando su script o su guión y dice, se me perdió el guión, ¿dónde voy? No, le preguntó a la moderadora qué tema seguía. ¿Dónde voy, no? Eso es simpaticísimo. La otra, digo, hay que entender a Marta Cepeda cuando de una manera muy clara y muy transparente dice, en el tema de educación, en ese bloque dice, ya me confundí. Y expresarlo, eso habla también, qué bonitos detalles, ¿no? En términos humanos. Son humanos, ¿no? Sí. Lo que no se me hace humano es el histrionismo simbólico de la máscara. Insisto mucho en ello, porque no estoy de acuerdo, no se vale. Sí. No, yo de hecho esperaría que ellos abordaran más la importancia que tenía la promulgación de la ley de transparencia, la parte de gobierno abierto que tiene que ver con toda esta parte de erradicar la corrupción, evaluar el ejercicio público de la aplicación de los recursos que realmente vaya al destino para el cual fue ejercido. Esperaba más en ese sentido y fue en el momento en el que se empezaron a dar las mayores pero yo insisto también en que no le demos la vuelta a este tema. Los candidatos lo hicieron, sí. Y lo hicieron porque no tienen manera de entrarle. El tema de la justicia y el tema de la seguridad, que es un tema bastante espinoso. Sí. Pero aunque pareciera que le dieron la vuelta, Enrique, también hay cosas que podemos rescatar aquí. Es común escucharlo no solo en quien pretende ser gobernador del estado, sino en otros candidatos, otros puestos de elección popular, que suponen que con más policías se resuelve el problema, así como con más becas se resuelve el problema de educación. Y eso es una reflexión muy simple, muy sencilla. El tema de la pobreza, ¿no? Así es, y que está muy distante de la realidad. Por eso a mí me gustaría rescatar algunas cosas que menciona el candidato del PRI, Nacho Peralta, porque creo que sí rebasa esa frontera. Si bien es cierto, es un tema complejo, escabroso, muy sensible para la población, porque hoy en día en todos los sondeos, en todas las encuestas, resulta ser el tema que más le preocupa a la población, pero habla de modificar el esquema de procuración de justicia, habla de la readaptación social como un tema fundamental para poder cortar ese círculo
vicioso, Vicioso, yes. y también habla de la inteligencia en el ejercicio de las policías. Es decir, no se trata de más patrullas, de más policías, de más armamento, sino de un trabajo de inteligencia que es fundamental para poder desactivar, desarticular todas la creación del Instituto de Defensoría Pública. A mí me parece una propuesta. Mencionó dos excepcional. cosas. Habló de la justicia Fiscalía penal. General de Justicia, por un lado, y por otro lado habló del Observatorio Ciudadano también en esa materia. Y me parece que son dos propuestas que sí vale la pena rescatar, aunque evidentemente que requieren una mayor profundidad. Y en ese tema del Observatorio Ciudadano, a mí me parece fundamental mencionar algo al respecto, porque es un involucramiento directo de la ciudadanía en un tema tan Claro, es el sensible. tema de la participación Y es el ciudadana, tema ¿no? de la participación ciudadana. En algún momento preguntaba sobre esto y aquí hay una evidencia del tema. Es una fiscalización ciudadana sobre un tema tan sensible y donde el gobierno no es juez y parte. Es decir, no podrá estar mencionando que las cifras son X o Y, si la Fiscalía, si este órgano, esta Contraloría Ciudadana con respecto al tema de seguridad le dice que es lo contrario. Y genera contrapesos en un tema tan sensible para la ciudadanía hoy en día. Hubo otros dos candidatos que lo mencionaron también, que fue Marta Cepeda y Locho. Igual lo mencionaron con diferente etiqueta, digamos, pero hablaban sobre la auditoría ciudadana, dijo Locho directamente, y un consejo ciudadano o algo así, lo mencionó Marta Cepeda. A mí, de Nacho, me llamó la atención que dijera que iba a dar 1,000 millones de pesos para el tema de seguridad en específico. Me parece un presupuesto muy alto, que va en el sentido que tú mencionas, Cristian, de más policías, más patrullas. Que más valdría metérselo el tema de la educación. Que fue, yo que es creo un que tema A las causas, sino los exactamente. efectos del El tema de seguridad. educación, cultura, ciencia, que creo que son temas, por ejemplo, que le interesan a la universidad, pues por nuestras funciones, fueron temas ausentes completamente. Perdón, pero tiene que ver, yo creo que con este ritmo que mencionaba. Cuando se tocó el tema de educación, que ya fue el último, en realidad ya estaban poco preocupados, digamos, por generar identidad con sus políticas, Y ¿no? además es la etapa del debate más compleja. Incluso en esta parte escuchas mucha demagogia e incluso hasta discursos. O sea, una desubicación del ejercicio que se está realizando. Y una en postura hasta algunos- la defensiva, de Sí, ver claro, qué claro, ataque claro. vas a tener que Sí, responder. ahí fue cuando aparecieron los chascarrillos que mencionaba el maestro Gerardo Hernández, ¿no? Ya los candidatos empezaban a De sacar hecho, su lado humano, ¿no? La mayor importancia que se le empieza a dar a lo que fue la educación fue en el primer bloque porque estaba relacionado con la parte de empleo. Incluso ahí es cuando empiezan a hablar de lo que es la innovación y la generación de fondos, de esquemas de innovación precisamente donde se pueda dar esa apropiación. Fue quizás la parte más rica al principio porque ya al momento en que llegamos a la parte de educación ya estaba en otra dinámica, el debate ya se estaba pensando más en los cierres porque ya era el último bloque y se descuida esa parte En de educación hay dos aspectos que subrayó el candidato del PRI, Verde y Nueva Alianza. Lo que tiene que ver con la cobertura universal y el otro tema es el de las escuelas de tiempo completo. Esas dos ideas creo que las puso ahí, sin embargo ya no hubo oportunidad de que las profundizara y las desarrollara, precisamente por el contexto en el que ya se había situado el debate. Sumaría eso a lo del tema del apoyo al desempeño docente, que creo que fue interesante, y la coincidencia de la mayoría de dar o garantizar la gratuidad de la educación prácticamente en todos los niveles, algunos incluso decían hasta el nivel superior. El único candidato que habló un poco de cultura y arte, que es otro tema pues que en lo particular me interesa, fue el general Gallardo. De ahí en más también fue un tema También ausente. Jorge Luis habló, y me parece que no es una idea que hay que marginar demasiado. Él habló de la universidad digital. Sí. Igual le sucedió lo mismo, es decir, no hubo manera de que profundizara en su planteamiento, que pudo haber sido muy bueno, porque también se distrajo en esta idea de seguir atacando. Digo, por un lado al Ocho y por otro lado a Nacho Peralta. La parte de la cultural y de oficios también estaba en la propuesta del Partido Humanista, donde estaba ese esquema de oficios y la parte de las escuelas de tiempo completo, que incluso la mejora de infraestructura, o sea, pero eran las partes de educación. De infraestructura habló Nacho cuando se refirió a la salud. Para él un tema importante es justamente ampliar y modernizar la infraestructura en materia de salud. Y se refirió concretamente a los municipios de Tecomán y de Manzanillo, como que ahí ve, digamos, en el diagnóstico la situación más compleja. Las ¿no? necesidades. Yo también quiero expresar el lado humano de mi participación en esta mesa de análisis. Pensé que como Y mi lado- miembro del debate. Pensé que lo ibas a decir como miembro del debate. Mi lado humano es, la verdad es que lamento profundamente que nada más se vaya a dar un debate, porque eso es de lamentar. Es decir, tendríamos que tener 2 o 3 debates
para la gubernatura. Pero otra vez entre todos, Gerardo. ¿Mande? Sí, quedó demostrado que la cantidad no necesariamente se traduce en calidad. Yo creo que aquí tendríamos que hablar de un segundo debate. Yo creo que habría que acotarlo ya. 8 candidatos me parece que ya fueron demasiados. Hoy quedó demostrado. Y me parece que hay ahí 3 y quizás un cuarto contendiente en los que podrían centrar el Vamos proponiendo un debate entre 4. Bueno, Debate tienen podría este ser. debate al lado del Congreso, ¿no? Que Y hacen- acotar los temas, Carlos, como porque son demasiados, ¿no? Sí, fueron muchos temas que no nos muchos temas. permitió Ese debate al lado del profundizar. Congreso. Sí, Es no permite. informal, pues, pero parece que les es funcional. ahí Sí, para- pero también de prosperar la idea que tiene Gerardo, habría que poner atención en varias cosas en el próximo ejercicio si se realiza. Una es la cantidad de participantes, Sí. otra es el formato y otra Así es el tiempo. A mí me parece fundamental que eso sí se tiene que reflexionar y se puede mejorar. Si revisamos, si la parte de las propuestas la pasamos por un filtro más agudo, a mí me gustaría rescatar que en el tema de derechos humanos, Nacho Peralta habla con mucha claridad de 3 puntos que no tocan los otros 7 candidatos, particularmente del tema de mujeres, particularmente el tema de adultos mayores y del tema del deporte. Habla del deporte con la claridad que le puede permitir el tiempo disponible y que es un tema fundamental para los jóvenes y para el desarrollo integral. Ok, pero estamos arribando ya prácticamente a la finalización de este importante ejercicio que hemos tenido esta noche. Vamos trabajando también en temas ya de conclusiones muy rápido. Carlos, empezamos contigo, por favor. Bueno, yo creo que es interesante las propuestas en general que surgieron. Sigo pensando que fueron muchas ideas inconexas, que creo que el formato es muy rígido, es demasiado rígido para que tenga un acercamiento ciudadano real, pues quizás otro tipo de planteamientos, de preguntas, creo que hubiera sido, o puede enriquecer Aunque más el debate esto. también es un juego de estrategias. A mí me parece Sí. que sí hubo quien pudo capitalizar en la medida de lo posible su Sí, participación. aquí. creo que la lectura que sea, me parece, Cristian, sobre los partidos más pequeños, que creo que fueron los que finalmente pudieron capitalizar algunas cosas, porque también fue un foro, ¿no? Una plataforma para expresar algunas... y Nacho, que pudo, digamos, como posicionar más sus propuestas. Nos quedan 2 minutos, Maylen. Me llamó la de manera atención más que rápida todos que pueda. coincidieron en la importancia de salir a votar ese día. El 7 de junio Esa es es una muy oportunidad importante que importante. todos vayamos y que en los discursos ya de cierre, en las conclusiones estaban señalando esa importancia de salir a votar. ¿Sí? El ejercicio ciudadano que tenemos que realizar por derecho, que es una parte fundamental. Cristian, 20 segundos, por favor. Rescatar el papel que está jugando la Universidad de Colima en este proceso electoral. Ahora en la mañana se publicó una entrevista con nuestro rector, el maestro José Eduardo Hernández Nava, donde se hace un recuento de todo lo que la universidad ha hecho y de lo que falta por hacer en escasas 2 semanas y media que faltan para el día de la jornada electoral. Muchas gracias. Una de las Gerardo. cosas que falta por hacer, aprovecho en esta despedida Venga, de esta comercial. mesa, es digamos el ciclo de conferencias sobre políticas públicas, en donde verdaderamente vendrán los candidatos a Empieza hablar, el 18 de mayo. que empieza Próximo lunes. el 18 de mayo con Nacho Peralta y termina el 29 con el cuate que se puso la máscara. Muy bien, pues solamente me resta agradecer a quienes nos han hecho el favor de escucharnos a través de Universo 94.9 y de internet a través de www.col.mx, pero por supuesto yo quiero destacar en estos últimos 20 segundos el importante despliegue humano y técnico que ha hecho la universidad para realizar el debate y esta mesa de análisis. Y ahí es imposible mencionar a todos los que han participado aquí, pero yo quiero subrayar el importante trabajo que han realizado tanto Lupita López como responsable de la Coordinación General de Comunicación, Karina Robles en el tema de radio y Jorge Robles en el tema de televisión y Martín. todo el equipo que participó con ellos esta noche. A todos ustedes, Un aplauso. muchísimas gracias por su atención. estar Buenas aquí con noches. nosotros.